buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Poderes e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Tomigi, Zenón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio 55 del informativo colchonero, es verdad. Ha pasado una semana desde el anterior informativo, ya os hemos comentado en el vídeo de ayer en ese análisis que hemos tenido ahí lío con el tema de exámenes, pero bueno, dentro de poquito ya volverá la actividad de forma más habitual al canal. Y en este informativo han salido muchas cosas, ya sabéis que como ha pasado una semana hemos recopilado todas las informaciones de esta última semana y las más importantes las vamos a recalcar en este episodio 55, como por ejemplo ese porcentaje que daba Mateo Moreto a la posible renovación de Carrasco. También vamos a hablar de la renovación de Simeone, si se puede dar o no para dentro de los próximos años. También qué pasará con Joao Félix y el Chelsea, Cañilí, Morata, Santiago Mourinho, que puede ser el primer fichaje del próximo verano, Javi Galán, etcétera, etcétera. Así que pinta un informativo muy, muy interesante. Y ya se nota que se va acercando ese final de la temporada, empieza el mercado de fichajes porque el Atlético de Madrid ya va dando forma a las primeras incorporaciones, como puede ser el joven central uruguayo, Santiago Mourinho, y vamos a comentar todo esto en este episodio 55 del Informativo Colchonero. Pues comenzamos. Vamos a empezar hablando precisamente de Santiago Mourinho, un poco una cronología de lo que ha ocurrido con el central en las últimas horas, en los últimos días. Primero, Washington Lizandro, el presidente del propio club actual de Santiago Mourinho, Racing Club de Montevideo, ha dicho que, bueno, directamente que el Atlético de Madrid está bastante cerca de fichar a Santiago Mourinho. Lo ha confirmado, como digo, el presidente de Racing Club. Dice que tiene futuro en Europa prácticamente inmediato y que el Atlético de Madrid está ahí y que parece el mejor colocado para fichar a Santiago Mourinho. En cuanto a las cifras, algunos medios hablan de 3 millones, otros dicen que 5, quizás se mueven esos términos en cuanto a, bueno, la cantidad fija y la cantidad variable. Y también se ha comentado mucho, desde Uruguay también Martín Chaquero, lo ha comentado Mateo, Fabrizio, que ya esta semana va a viajar Santiago Mourinho a Madrid. De hecho, han dicho que el miércoles es el viaje, está previsto el viaje para el central, para fichar por el Atlético de Madrid. El jueves sería el reconocimiento médico y parece que ya está prácticamente hecho. Lo ha confirmado Mateo, Fabrizio, David Medina también. O sea que quizás es el primer fichaje, aunque, bueno, sin contar a Soyuncu, que parece firmado, para la próxima temporada del Atlético de Madrid, aunque, según David Medina, no tiene muchas posibilidades de quedarse con el primer equipo, parece que puede hacer la pretemporada, pero lo más probable es que salga cedido a algún club de España o de Europa. Parece que ese es el plan con un jugador tan joven como es Mourinho. Hará la pretemporada en temporada. Hoy ahí va a tener una oportunidad de convencer a Simeone, pero la idea del club es como con otros jugadores jóvenes. El año pasado lo vimos con Samuel Lino, que llegaron, hicieron la pretemporada y se fueron cedidos. Ya veremos si su futuro es en América del Sur, sigue en Uruguay, o es en Europa, ya pensando un poco más de cara al futuro y una posible adaptación a Europa, que siempre cuanto antes sea es mucho mejor para el jugador. Desde Uruguay hablan muy bien de él, hablan manteniendo las distancias, que es un perfil tipo Ronald Araujo, el central del Fútbol Club Barcelona, y parece que es una de las jóvenes promesas que tiene Uruguay, una de tantas, porque es una pasada los jugadores que saca Uruguay, un país con tan pocos habitantes, el potencial futbolístico que tiene. Y si todo va bien, si no hay imprevistos a nivel de negociaciones, aunque parece que está todo cerrado y sobre todo a nivel de reconocimiento, a partir del jueves Santiago Mourinho podría ser nuevo jugador del Atlético de Madrid, como hemos dicho. Parece que hará la pretemporada y la idea es que salga cedido. Lo único que el Atlético de Madrid puede vivir una readaptación, una nueva planificación en la zona central. Pueden salir algunos jugadores, también van a llegar otros como Soyuncu, y ahí podría entrar Mourinho, aunque parece su, por su poca experiencia aún en el fútbol profesional que pueda salir cedido, y también puede llegar al canal un vídeo donde analicemos al joven futbolista y veamos sus mejores momentos. Estaremos muy atentos al futuro de Santiago Mourinho, que, bueno, esta semana seguro que salen más noticias en cuanto a su futuro por el Atlético de Madrid. Hablaba Diego de una planificación y es que vamos a recopilar un poco lo que se decía en el artículo de Marca de David Medina previo a la derrota ante el Elche. Decía que en el Atlético de Madrid dicen que habrá pocas salidas y pocos fichajes. Toda esta racha de victorias que ha habido en la segunda vuelta ha convencido tanto a la dirección deportiva como a la propiedad de que apenas se necesitan pocos retoques. Esto se decía antes del partido. Ahora veremos lo que se dice después de esa derrota ante el Elche, y comentaban que, bueno, esos retoques se podrían dar y sobre todo que tan solo hay
dos jugadores que podrían salir porque, bueno, ellos mismos han mostrado su voluntad de marcharse. Uno es Carrasco, ahora hablaremos de él y de su posible fichaje por el Barça o por cualquier otro club. Y de Kondogbia, también hablan de Kondogbia, que parece que quiere marcharse el centrocampista y dicen que el Aston Villa puede ser su destino más probable, podría volver a la carga el equipo de la Premier League. Y también comentaban en ese artículo que Joao Félix va a ser una pieza importante en ese plan, por si se reciben o no esos 100 millones, entonces se sanearían cuentas y se podrían hacer más fichajes de los que se tenían previstos. Pero ahora, hace unas horitas, ha salido un nuevo artículo de Marca también, diciendo casi casi lo contrario, que bueno, esta derrota ante el Elche podría haber abierto los ojos a la dirección deportiva, al cuerpo técnico, de que quizás se necesitan más fichajes de los que se preveían. Yo creo que era obvio, tanto antes del partido contra Elche como después del partido. Es algo que hemos comentado siempre en el canal, que el Atlético de Madrid está rindiendo muy bien, está haciendo un año 2023 magnífico y la derrota de ayer tampoco quita mérito. Bueno, se hizo un muy mal partido, sobre todo a nivel de actitud. Esa actitud se ve mismamente en que solo se cometieron 3 faltas, pero las cosas se están haciendo muy bien. Pero a pesar de hacerlas bien, sigues viendo que faltan ciertos jugadores en la plantilla, como puede ser otro portero, si encima Oblak está lesionado, también reforzar el centro de la zaga, algún jugador en el centro del campo que dé ese salto de calidad y sobre todo la figura de un 9 que yo creo que es lo más obvio, lo que más necesita el Atlético de Madrid, necesita recuperar ese delantero centro que no tiene desde hace 2 temporadas tras ese año de locura que hizo Luis Suárez. Y lo de ayer no creo que haya tenido que cambiar nada, porque es algo obvio que se lleva arrastrando toda la temporada, lo único que en 2023 el equipo está rindiendo muy bien, lo vemos en datos, creo que son 3 derrotas y estamos a mayo ya, ya son 5 meses y medio de competición, porque aparte de jugar bien, está dejando buenas sensaciones y volviendo a competir el Atlético de Madrid, que como decimos, el partido de ayer es caso aparte porque no se jugó para nada bien, tenéis el análisis en el canal, pero también lo de Marca, como de un día para otro ha cambiado absolutamente todo, de continuidad a también un posible cambio. De hecho, lo que destaca Marca, lo que podría generar dudas, aparte del delantero centro, habla en concreto de Gerbich, la mala actuación o muy mala actuación de Axel Witsel y luego sobre todo los cambios, que son cambios que no dieron ningún salto de calidad, como pudo ser la entrada de Reguilón, que se tenga que tirar de muchos canteranos. Así que si lo queréis ver, está en Marca. Sí, el análisis del partido de ayer también lo tenéis disponible, como dice Diego, dejamos una tarjetita por aquí arriba. En esa planificación deportiva se cuenta sí o sí para la próxima temporada con Diego Pablo Simeone e incluso veremos a ver si se cuenta con el técnico argentino para más temporadas, porque la información de Picu Díaz en As durante el fin de semana era que, bueno, como siempre, a final de temporada se van a reunir Andrea Berta, Simeone, la dirección del Atlético de Madrid, con Gilmarín a la cabeza, y en esas reuniones siempre se habla de la planificación de la próxima temporada. Pero es que además, como esta planificación, esta reunión coincide con el último año de contrato de Simeone en el Atleti, ya sabéis, termina en 2024, parece que incluso se podría conversar un poquito sobre una posible renovación. No descartan que vaya a haber, que no vaya a haber una renovación, es decir, que podría haberla perfectamente y veremos a ver hasta cuánto. Simeone parece que podría continuar y desde el Atleti yo creo que también están convencidos y están contentos de que Simeone pudiera seguir. Yo creo que todas partes quieren lo mismo, que se quede Simeone en una temporada muy complicada, cuando más se dudaba de él, ha sido capaz de revertir la situación y lo que veníamos hablando antes, de que el Atlético de Madrid vuelva a competir y sobre todo generar buenas sensaciones de cara a la próxima temporada. Veremos si se consigue esa renovación, si se hace oficial a final de temporada o se espera a lo que pueda ocurrir durante el próximo año, cómo vaya desarrollándose la temporada, pero la idea del club es seguir con Simeone. Simeone quiere seguir, así que yo creo que todo llegará a buen puerto y serán muchos años más de Simeone en el Atlético de Madrid. Seguramente, si acaba renovando, yo creo que sería una renovación como esta de otros 2 años. Vamos a hablar en un ratito más de fichajes, pero vamos antes con cositas del partido de ayer de ese Elche 1 Atleti 0, porque ya decíamos en el análisis que Lemar parecía que se había ido con algunas molestias, lo confirmaba Mundo Deportivo justo después del partido, y además apunta As que hay bastante preocupación en el Atlético Madrid, van a haber pruebas en el día de hoy y en los próximos días a Lemar, porque podría tener una lesión importante en los isquios, comenta As, como digo, así que veremos a ver, esperemos que haya suerte y que no sea más de lo que piensa que puede ser el Atlético de Madrid. A mí es la sensación que me dio ayer y lo que comenté, que digo, yo creo que puede ser una lesión muscular, conociendo el historial de Lemar.
me hace sospechar de ello, aparte del que el historial de toda la plantilla del Atlético de Madrid en el tema lesiones no da buena vibra. En el caso de Lemar es de los que más tienden a lesionarse. Y si se acaba confirmando la lesión, otra baja para Tomás Lemar. Y creo que es una situación un poco insostenible la del francés. Primero, por todo lo que costó y también a nivel de rendimiento, que salvo el año de la liga, es un rendimiento bastante pobre. Sí, el otro día jugó muy bien, pero ayer volvió a dejar muy malas sensaciones en el terreno de juego, como muchos partidos en los cuales está totalmente desaparecido. Lo único que ayer fue un poco la tónica general, así que parece ser que otra posible lesión muscular para Lemar y esta pinta feo, o al menos los médicos están bastante preocupados. Y hubo bastante polémica también con el gol del Elche por ese, bueno, porque Lautaro Blanco pisó dentro del campo, pero ya hemos podido tener más tiempo para informarnos y un poco más. Y según Ramón Fuentes en Mundo Deportivo, según la regla 15 de la International Board, Lautaro Blanco sacó bien de banda porque en la norma dice que con que pise una parte del pie la línea está bien sacado. Además, comenta Ramón Fuentes que el VAR no podía entrar, tal y como nos dijo ayer Paul en el directo en Twitch, no podía entrar el VAR porque es uno de los 4 supuestos en los que el VAR no puede entrar en un gol. Uno de ellos es una falta de saque que, bueno, es previa a un gol. Así que parece, según la normativa, como digo, que el gol de ayer del Elche fue legal, aunque habría que revisar también esa falta a Coque y luego también por descontado el posible penalti a Jiménez de Edgar Badía. Sí, también los supuestos que se pone, yo lo desconocía, era que ahora ya vemos esa moda que hay en los saques de esquina de poner el balón al límite, rozando un poco la línea. Y, por ejemplo, si en línea no dice nada, tampoco se puede revisar y era algo que desconocía. Y luego también la norma del saque de banda era un poco difícil de entender porque especificaba tener los dos pies sobre la línea, pero también existe este supuesto en el que vemos ahora mismo en pantalla, donde el pie de Lautaro, el izquierdo, está tocando un poco la línea y el otro por detrás de ella, o sea que por eso no puede entrar el VAR, pero por lo que sí que podría entrar es sobre la falta clara que hay de Randy Enteca sobre Coque, que no creo que hay discusión alguna, aparte de lo que ha comentado Dani, el penalti bastante claro de Edgar Badía sobre Jiménez, arrolla por completo al uruguayo, luego ya obviamente toca a balón, pero no revisaron lo de Coque, no revisaron el penalti sobre Jiménez. Aún así, no creo que justifique, que vamos, que no estamos buscando justificar para nada la derrota del Atlético de Madrid, porque las acciones arbitrales no beneficiaron, pero el que perdió el partido fue el Atlético de Madrid en un partido en el que no apareció en Elche. Ayer en el Elche jugó un futbolista del agrado, bastante del agrado del Atlético de Madrid y del propio Simeone, que es Lucas Boyé, e incluso se comentaba en la previa del partido, David Estevenas decía que la cláusula de Lucas Boyé por el descenso del Elche ha pasado de 25 millones a 15 millones de euros. También comentaba en el artículo que, como he dicho, siempre ha sido del agrado del Atleti y que Simeone lo tiene apuntado en su agenda desde hace mucho tiempo. Yo dudo bastante que se vaya por Lucas Boyé. Veremos a ver, ahora hablaremos del tema Morata, pero el Atleti necesitaría un 9 y no creo que Lucas Boyé sea el perfil de 9 que necesita el Atlético de Madrid. Yo creo que necesita un 9 goleador. Lucas Boyé es un muy buen jugador, a mí me gusta mucho, pero no tiene demasiado gol. Pero esto, por el precio de 15 millones, ojo que no se lo planteen en el Atlético de Madrid. Claro, la cosa es que Lucas Boyé ha sonado prácticamente todos los mercados de fichajes del Atlético de Madrid, también por el precio que cuesta, es un precio asequible para el Atlético de Madrid, pero estoy contigo, no creo que sea el delantero que necesita el Atlético de Madrid, necesitas un jugador, un delantero con gol. Lucas Boyé hace muchas cosas bien, pero sus números son muy comedidos en la Liga Española, también cuando ha estado fuera, por ejemplo, en la Liga Italiana, y el Atleti necesita goles y Boyé yo creo que no te los puede garantizar. El tema del 9 en el mercado de verano yo creo que va a depender mucho de lo que pase con Álvaro Morata. Y vamos a hablar de su posible renovación. Hemos hablado de este tema durante los últimos informativos colchoneros. Las últimas informaciones son, primero, de Rubén Uría en Goal. Dice que la renovación de Morata se está cociendo a fuego lento y que se va a decidir en las próximas fechas. La intención del club y de Morata es resolverlo antes de que acabe la temporada. Queda ya poquito, así que en las próximas semanas puede haber nuevas informaciones. Pero también hay que añadir la información de Javi Gómara en Mundo Deportivo, que, bueno, ya sabéis que el Milan está muy atento a lo que pase con esa posible o no posible renovación de Morata con el Atlético de Madrid. El Milan pretendería ofrecer 15 millones de euros. El Atleti no estaría contento con esa cifra, pediría incluso el doble, unos 30 millones, así que puede ser uno de los culebrones antes de que acabe la temporada. Veremos a ver si renueva o no Morata, y si no renueva, veremos a ver si se llega a un acuerdo con el Milan. El año pasado pedía 35 millones, una cifra a la que no llegó ningún equipo, si no Álvaro Morata habría salido el pasado verano
y ya el Atlético de Madrid habría ido por otro delantero centro. Y 30 millones creo que es mucho dinero por un jugador que acaba contrato al año siguiente, en 2024, y es una cifra a la que no creo que llegue ningún equipo. Ahora, si el Atlético de Madrid rebaja pretensiones, ahí es cuando podrían entrar los italianos, como puede ser el Milan, como puede ser la Juventus de Turín. Y el tema de la renovación, ¿qué pasa? La oferta del Atlético de Madrid es a la baja por Álvaro. Vamos, ahora mismo, mira, Morata está cobrando unos 10 millones de euros. Se cree que puede ser la renovación en torno a los 7 millones, una cifra que no parece convencer a Álvaro Morata. A nadie le gusta bajarse el sueldo y es lo que está ralentizando todo y que no se llega a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, Álvaro Morata va a salir, porque el Atlético de Madrid lo que no va a hacer nunca es que se vaya gratis, así que las próximas semanas veremos qué pasa con Álvaro. Y también qué pasa con Joao Félix, porque bueno, ya jugó este fin de semana con el Chelsea. Hubo una polémica bastante grande, porque intentó dar un pelotazo a un jugador del Nottingham Forest, Joao, y terminó dando a su compañero. Es un poco una actitud que no ha gustado nada en torno a la afición del Atlético de Madrid, pero hay que hablar más de Joao Félix en cuanto a su futuro, porque hay tres visiones: la del Atlético de Madrid, la del propio Joao Félix y la del Chelsea, conforme a su futuro. En el Atlético de Madrid, según comenta Jesús Colino en AS, hay bastante preocupación. Dicen desde dentro del club que no se fue al Chelsea para esto y ven improbable una venta por 100 millones de euros, ya que el Atleti se está negando a malvender a Joao Félix. En cuanto a la mentalidad que tiene el propio jugador, el portugués, según informa Javi Gómez en la COPE, la idea de Joao es seguir en la Premier, pero seguir en la Premier no necesariamente significa seguir en el Chelsea. Él quiere jugar la Champions. Veremos a ver si hay otro club que está interesado en una cesión o en un fichaje de Joao Félix. Sabe el jugador que va a ser un proceso muy largo e incluso asume que es muy factible que la pretemporada la empiece con el Atlético de Madrid. Y por último está la visión que tiene el Chelsea. Según Fabrizio Romano, la directiva del Chelsea está muy contenta con la actitud y las actuaciones de Joao Félix en los últimos meses y están planteando la plantilla de la próxima temporada con él, con Joao Félix. Están contando con él para la próxima temporada y dice que las negociaciones entre Chelsea y Atleti seguirán en las próximas semanas. Así que es un poco el resumen de las tres patas de este culebrón entre Joao Félix, Chelsea y Atlético de Madrid. Un culebrón que yo creo que casi acaba de empezar. Lo que queda sobre Joao Félix, todas las informaciones que van a salir, no ha hecho nada más que empezar y vamos a estar hablando todo el verano de él. Ahora mismo el Atlético de Madrid lo que busca es una venta, pide esos 100 millones de euros. Hay que ver si llega un equipo, su rendimiento está muy lejos de esa cantidad y el Atlético de Madrid lo que le gustaría es ingresar ese dinero y con esos 100 millones luego veremos los que gastan, pero parece ser que buscarían hacer una renovación de plantilla con esa cantidad, lo único que muchas veces siempre se gasta mucho menos del dinero que se invierte por estos grandes fichajes, pero claro, también las pretensiones del jugador son bastante altas. Si no sigue en el Chelsea, un equipo que va a estar fuera de cualquier competición europea, está muy lejos, está siendo una temporada desastrosa. Como dice el artículo, él querría jugar en Inglaterra y en un equipo Champions. Ahora mismo están City, Arsenal, Newcastle y Manchester United en Champions. Veremos si se acaba metiendo el Liverpool. Está un poco complicado y habría que ver si se interesa alguno de esos equipos. Yo creo que los que más papeletas tendrían podría ser el Newcastle, con el que se ha vinculado al jugador en pasados mercados, el United. Veremos si el Arsenal, el City lo veo mucho más complejo, pero claro, su rendimiento en la Premier está siendo muy, pero que muy pobre. El otro día dejó ese balonazo, que es un gesto que yo creo que no gusta a nadie. Y también veremos la motivación del Chelsea para hacerse con él, si al final consiguen rebajar ese dinero o que se abra una operación que hemos hablado mucho en el canal, que es esa cesión con una opción de compra en posteriores mercados. Gracias, Cos, por el follow. Y también hay otra opción que salía la pasada semana, no hemos tenido tiempo de comentarla, pero es de Nizar Kinsella Nizhny Standard. El Chelsea podría haber ofrecido, tendría la idea de ofrecer a Aubameyang y a Cucurella en un posible intercambio por Joao Félix, más dinero. Ya sabéis que el Chelsea no quiere pagar esos 100 millones y serían dos jugadores que podrían interesar al Atlético de Madrid. De hecho, el artículo dice que el Chelsea ha podido ofrecerlos en cuanto ha sabido que al Atlético le interesaban tanto Aubameyang y Cucurella. A mí me parece algo complicado. Yo sigo pensando que el Atlético de Madrid sigue queriendo dinero y ya está, no quiere ningún intercambio, pero veremos a ver si pueden llegar a un posible acuerdo. A Aubameyang por lo menos parece que su futuro podría estar más cerca del Barça que de otro equipo. Sí, en el tema de los trueques, el Atlético de Madrid yo creo que ha mostrado que quiere dinero, que no quiere jugadores, o al menos los futbolistas que se están ofreciendo al Atlético de Madrid no creo que sean muy interesantes, aunque en este caso sí que son dos perfiles que el Atlético de Madrid
busca reforzar la próxima temporada un carrilero izquierdo, como puede ser Cucurella, que gustó mucho en el pasado cuando la cláusula era menor, 20 millones, luego acabó pagando el Chelsea esos 70 millones al Brighton, y luego Aubameyang, que necesita un delantero, y Aubameyang sonó el pasado mercado. Ahora, Aubameyang, el Chelsea creo que lo ha valorado en 5 millones de euros, y Cucurella no sé cuál es su valor actual, pero como decimos, aparte de que pudiesen interesar, en ese caso improbable, el Atlético de Madrid lo que busca es dinero. Vamos a hablar también del tema Carrasco, porque salía un artículo de Mateo Moreto en Relevo bastante interesante en el que da porcentajes de su posible futuro. Según Mateo, hay un 5% de posibilidades de que Carrasco renueve con el Atlético de Madrid. El 95% restante entrarían opciones como que siga en el Atleti pero no renueve y termine contrato en el propio Atlético de Madrid saliendo como agente libre el próximo año, en 2024. Y las otras opciones es que se vaya al Barça o a otro equipo, quizás de la Premier League. Dice Mateo que este 5% es un porcentaje tan bajo de que renueve con el Atlético de Madrid porque, a pesar de que Simeone lo considera muy importante y lo quiere en el equipo la próxima temporada y que Carrasco parece también que está muy contento en el Atlético de Madrid, Mateo da un 5% porque la distancia para la renovación entre la negociación del sueldo entre Atlético de Madrid y Carrasco parece insalvable, dice Mateo Moreto. Las conversaciones para renovar son muy frías y veremos a ver qué ocurre, si se puede solventar. Mateo no cierra la puerta a que se solventen estas negociaciones y que finalmente Carrasco renueve. La posibilidad de que el Barça se lo lleve es que el Atleti rebaje el precio que quiere, porque según Mateo pide 20 millones, el Barça quiere llevárselo por 10 millones, así que también pinta, como el de Joao Félix que hemos comentado antes, un culebrón bastante importante el de Carrasco este verano. Ya sabéis que nuestra sensación es que se puede quedar Carrasco, que se puede llegar al acuerdo. En este caso, Mateo dice que es por el tema económico, lo único que solo le da un 5%, a pesar de afirmar que Simeone quiere sí o sí a Carrasco, y sobre todo que el jugador está muy a gusto en Madrid. Lo único que está el tema económico, y luego también el representante Pini Zahavi, que ya sabemos los problemas que suele generar. Así que con el tema de Carrasco, un día dicen una cosa, un día dicen otra, y como dice Dani, otro de los culebrones. Va a ser un mercado bastante movido por parte del Atlético de Madrid, porque va a haber nombres para salidas importantes, como puede ser Joao, puede ser Carrasco y otros muchos futbolistas de segunda línea que van a salir prácticamente seguro. Y claro, si salen jugadores, tendrán que venir futbolistas, así que estamos, yo creo que un verano como el de hace 2 temporadas, que fue bastante movido. En aquel momento el nombre propio fue Blajovic. Seguro que durante este verano va a haber mucha información sobre el Atlético de Madrid, y Carrasco va a ser uno de los nombres. En todo caso, aunque se hable casi siempre de Ferran Torres en un posible intercambio, ya dicen desde AS, Picu Díaz, que Simeone y el Atlético de Madrid no tienen ningún interés en traer a Ferran Torres. Es una información que ya hemos traído alguna que otra vez, pero se vuelve a repetir. Así que Ferran Torres no parece que vaya a formar parte de un posible intercambio por Carrasco. Veremos a ver otro jugador que interesa al Atlético de Madrid si termina o no en el Barça, porque Amrabat sigue sonando mucho para el Atleti, pero según la información de Tony Juan Martí en Twitter, la Fiorentina tiene un año más opcional para renovar a Amrabat, aunque le han prometido al jugador que le facilitarían su salida al Fútbol Club Barcelona, así que puede ser un jugador que interesó al Atlético de Madrid, se aleje e incluso dan un posible precio para su fichaje en torno a los 20 o 25 millones de euros. Es una cifra muy, pero que muy buena por un futbolista como es Rabat. Igual, después del Mundial se infló un poco, que ya se hablaban de 40, 45 millones, una cifra ya considerable, pero por 20, 25 millones yo no me lo pensaría por el futbolista marroquí, que después del Mundial lo está haciendo muy bien con la Fiorentina, que está luchando por esa Conference League. Así que ya parece ser que se conoce el precio, pero lo vinculan con el Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid ahora mismo no está entre los interesados, porque básicamente el Barcelona es el que va con todo a por el futbolista de la Fiorentina. Vamos a hablar también de Kangin Lee porque, bueno, la primera información de la última semana es que As comentaba que en el Atlético de Madrid están dudando bastante si fichar a Kangin Lee o que vuelva a Riquelme y que ocupe el lugar que el surcoreano podría ocupar en el Atlético de Madrid. Es un debate que está abierto dentro del club. Dejadnos en comentarios también aquí en Twitch o en YouTube qué opináis. ¿Os quedaréis con Kangin Lee o con Roro Riquelme? Por cierto, Riquelme que dio una asistencia en su último partido ante la Real Sociedad en ese empate a 2. También hizo un penalti que bastante dudoso, ¿no? Porque creo que ni Sí, se tira a cubo. bastante de esos penaltitos Sí. que pitan en la liga. Y hablando de Kangin Lee, porque hablabas de que están dudando entre él y Riquelme,
hay otros medios, otros periodistas que dicen que no hay ningún interés del Atleti en Cañilí. Ahora parece que todo ha cambiado, ha habido un giro de 180 grados. Según Pedro Fullana, primero, comentaba en Twitter, al Atlético de Madrid no le interesa Cañilí a día de hoy. Dice que no está en la lista de fichajes, que no hay nada con el surcoreano ni con el Mallorca y que quizás haya habido cierto interés de su entorno para vincularlo con el Atlético de Madrid, con el objetivo de subir su precio y que se vaya a la Premier League, donde parece que será su destino más favorable de cara al próximo mercado de verano. Y también esto lo añadía, esta información la confirmada David Medina en Marca, dice que el jugador ha sido ofrecido al Atlético de Madrid y a la Premier League y que solo llegaría al Atlético de Madrid si no hay una subasta en clubes y que si su precio baja de 10 millones podrían intentarlo, pero por el precio que se comentaba la última semana, 17 millones al Atlético de Madrid no le parece un fichaje a hacer, a completar el de Cañelí, así que parece, como digo, que puede haber habido un giro de los acontecimientos con Cañelí y el Atlético de Madrid. Sí, lo único que aquí empieza la lluvia de informaciones, fuentes fiables y cercanas, sobre todo al Atlético de Madrid, que unos hablan de que sí, otros hablan que no, pero parece ser que por 17 millones Canguilí no va a llegar al Atlético de Madrid y creo que es una cifra más que asequible para los equipos de la Premier, así que si no pone ese dinero el Atlético de Madrid se irá a la Premier League y habrá que ver un poco los planes. Riquelme a mí me parece un futbolista excelente y creo que apostaría por él de cara a la próxima temporada, por encima de otros jugadores que hay ahora mismo en plantilla, y son dos jugadores que vienen a jugar en la misma posición. Antes de continuar con este informativo colchonero, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. También este último fin de semana ha hablado Mateo en relevo, ha dicho cosas bastante interesantes. Primero, sobre Arnau Martínez, ha vuelto a recalcar que aún no hay acuerdo entre Atlético de Madrid y Girona por el lateral derecho, que la situación no avanza, pese a que, bueno, la voluntad del jugador es llegar al Atlético de Madrid, así que también puede ser otro culebrón más que puede alargarse en el próximo mercado de verano. Este tema parece muy sencillo y es que no hay un acuerdo económico. El Girona pide una cantidad a la cual el Atlético de Madrid no llega. Lo único que el jugador quiere jugar aquí, que eso es algo muy importante. Siempre la voluntad del futbolista es clave para un fichaje y veremos si el Atlético de Madrid cede o el Girona es el que al final rebaja las pretensiones por el joven lateral derecho, que parece ser el favorito para para venir a jugar en ese lateral derecho y competir con Nahuel, pero también seguramente como se mantenga el sistema de tres centrales, podría entrar yo creo que perfectamente como central derecho. También ha hablado Mateo de Javi Galán, es un nombre que fue vinculado en su día con el Atlético de Madrid y Mateo dice que el Atleti no ha dejado de pensar aún en Javi Galán, que el club lo sigue muy de cerca y que a Simeone le gusta mucho. Así que, bueno, quizás es un nombre bastante probable para reforzar ese lateral izquierdo. Ya sabéis que el Atleti yo creo que necesitaría reforzar los dos, para un suplente de Nahuel Molina y para un suplente o de Renilo o de Carrasco en el carril izquierdo. Sí, también va a haber lluvia, en este caso de laterales izquierdos. Ahora suena Galán, que sonó cuando estaba en el Huesca, pero también ha sonado mientras estaba en el Celta. Y no solo suena Galán, también suenan otros futbolistas como el Pacha, está Manu, y el que no llegará es Grimaldo, que ya ha firmado con el Bayer Leverkusen. Sí, aquí vemos la foto, Grimaldo ya es oficial su fichaje por el Bayer Leverkusen e incluso otro jugador que pudo haber interesado al Atleti como agente libre el verano es Kamada, que también parece que tiene un principio de acuerdo con el Milan, pasaría a recibir, según informa Calcio Mercato, 3 millones de euros al año, así que son dos fichajes que se le escaparían al Atlético de Madrid. Fichajazo el de Grimaldo, los clubes alemanes se mueven muy bien en el mercado, también en el de agentes libres, así que fichajazo, después de hacerlo muy bien con el Benfica, finalmente jugará en el Bayer Leverkusen. Como has comentado, el nombre del Pacha Espino ha vuelto a relacionarse con el Atlético de Madrid. Según Javier Hernández en Twitter, dice, todo parece indicar que va a ser el próximo lateral izquierdo del Atlético de Madrid, porque termina contrato con el Cádiz este año. No sé si esto es muy fiable o No no, sé yo. así que vamos a dejarlo ahí, vamos a cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Sí, con bastantes yo creo. También Oye, que otra, igual luego es así, pero sí, no sé. puede ser, pero bueno, vamos a intentar ir con cautela con el Pacha Espino. Veo más fiable, yo creo que lo de Javi Galán, por ser la fuente de Mateo Moreto, pero veremos a ver en los próximos días. Y también otra opción que tenía el Atlético de Madrid era la de Manu Sánchez, que ya sabéis está cedido en Osasuna, podría volver y ocupar ese puesto de lateral izquierdo, pero también informaba Mateo Moreto que el Rayo está muy interesado en Manu Sánchez como recambio de Fran García, así que es posible que vuelva a salir, no sabemos si cedido o incluso traspasado. Claro, también se podría abrir la opción de que salga traspasado y que el Atlético de Madrid, como por ejemplo es el caso de Nehuen Pérez, se guarde una opción de recompra por el joven futbolista.
pero parece que saldrá y que no cuenta de cara a la próxima temporada. Lo único que, como siempre, está la pretemporada y ya sabemos que Simeone muchas veces lo ha dicho, en el caso de Diego Costa, con jugadores que de primeras no cuentan con ellos, pero que el buen rendimiento hacen que se quede. Y Manu Sánchez ya sabe lo que es jugar como titular en el Atlético de Madrid, el año de la Liga estuvo y luego lo ha hecho muy bien en Osasuna. Igual ha ido un poco de más a menos en su paso por Pamplona, pero parece ser que saldrá cedido o traspasado. Gracias, el Guerrero, por el follow. Y bueno, ya hemos hablado de Santiago Mourinho para esa posición de central. También se habla mucho siempre de Soyuncu, pero el Atlético de Madrid sigue también a Roger Ibáñez, central de la Roma. Y de hecho, según informaba la República, emisarios del Atlético de Madrid estuvieron presentes en el partido de la pasada semana, perdón, entre Roma e Inter, en ese Roma 0 Inter 2, y vigilaron muy de cerca a Roger Ibáñez, así como otros equipos como Tottenham y Newcastle, que también están interesados, según informan desde la República y 442. Así que sería una opción más que tiene el Atlético en mente, aunque yo creo que sería una opción bastante cara comparada con Soyuncu, con el propio Santiago Mourinho. Vuelven a incluir al Atlético de Madrid en una puja por Roger Ibáñez y en este caso que el Atlético de Madrid ha enviado emisarios. Dicen que la Roma puede pedir unos 30 millones, creo que los vale. Me parece muy buen futbolista, un jugador que en el juego aéreo es dominante, pero sobre todo lo que hace prever, aparte de ese dinero, es que hay equipos como el Tottenham, Newcastle, con los que el Atlético de Madrid no puede competir. Pero esto también habla de que el Atlético de Madrid puede pensar en alguna salida importante en el centro de la zaga. También hay un nombre que se dijo en las pasadas semanas, lo comentamos también en el informativo colchonero, era el de Getso Fernández, el centrocampista portugués del Besiktas. Parece que tras ese amistoso entre Besiktas y Atleti gustó mucho a Simeone y ahora mismo, según informan desde Tuttomercato Web, Zeihun Kazanji, perdón, el director deportivo del Besiktas, ha valorado su salida, la salida de Getson Fernández, en 20 millones de euros. Se hablaba de unos 10 millones más o menos, ahora parece que ha subido su valor y yo creo que esta subida de valor cerraría un poco la puerta al Atlético de Madrid, yo creo. Claro, yo creo que ya es mucho dinero por un futbolista que está en Turquía, es una liga de menor nivel y creo que el Atlético de Madrid lo que debería de mirar si al final ficha un mediocentro, que es lo que va a tener que hacer porque va a haber muchas salidas en esas posiciones, yo miraría más a producto nacional que creo que este año encima equipos de abajo y futbolistas que están deseando dar el salto de calidad, creo que hay opciones muy interesantes y es donde debería mirar el Atlético de Madrid a gente que te garantiza un poco más que pueda rendir. Y también hay que hablar, para cerrar un poco el tema de fichajes, del tema de la portería, porque, bueno, ya sabéis, Oblak está lesionado. Ya se dijo primero, según David Medina, Isaac Suárez en Marca, que podía pasar por el quirófano. Después el Atlético de Madrid soltó un comunicado en Twitter diciendo que de momento no va a pasar por el quirófano, sino que va a realizar dobles sesiones de fisioterapia y de readaptación funcional. Así que parece ser un método más conservador. Y ahí entra también el tema Gerbich, porque el Atlético de Madrid, según Jean-Louis Dragón, están muy preocupados, preocupación extrema por el tema Jan Oblak. A ver qué ocurrirá para la próxima temporada. Y es ahí donde también, como digo, entra Gerbich, porque no confían demasiado en Gerbich. Incluso yo creo que después del partido esa desconfianza ha crecido. E incluso el propio Gerbich, según informaban desde Marca, no quiere otro año en blanco. Y desde Croacia incluso le han dicho que si no juega más asiduamente no va a ser convocado con la selección. Así que el panorama de la portería se ha complicado cuando parecía que estaba asegurado con Jan Oblak, pero esta lesión ha podido trastocar muchos los planes. Claro, es normal que quiera salir Gerbich, es un buen portero, creo que no sé, vamos, no sé si da el nivel para sustituir a Jan Oblak cuando no esté, es cierto que al final es el segundo portero, pero siempre está el riesgo de las lesiones y más en el caso de Oblak, que puede estar un buen tiempo en el dique seco si pasa por quirófano y ahí es cuando podría salir Gerbich, además de que ha generado ciertas dudas porque no ha hecho malas actuaciones, pero al final casi siempre acaba encajando, luego el fallo de ayer y eso puede hacer generar dudas, pero previamente, antes del partido del Elche, ya existían. Y luego lo de Oblak, pues es un poco preocupante. Me acuerdo que fuimos los que informamos de esta lesión que se produjo, creo que era antes del partido contra el Getafe, Mm. que informamos de ello y madre mía la que nos cayó porque hablábamos de que había una gran preocupación en el cuerpo médico del Atlético de Madrid que se iba a someter a pruebas a Jan Oblak y no se descartaba que pudiese ir a más aquella lesión. Ha estado toda la temporada con ella Jan Oblak, pero al final de la temporada, cuando ya se acumulan el cansancio, cuando se acumulan los partidos, está yendo a más esa molestia y claro, se va a buscar un tratamiento un poco más conservador, pero es una lesión que puede ir a más y puede hacer que Jan Oblak pase por el quirófano
para solventarlo y claro, si al final acaba pasando, eso va a llevar una baja larga y el Atlético de Madrid tendría que fichar un portero si al final Gervig no está y como dice Dani, se ha complicado todo bastante, algo que parecía muy tranquilo, un Jan Oblak que parece que iba a renovar, que iba todo perfecto y justo ha vuelto a tener molestias de esa lesión que como decimos, empezó ya con ella. Sí, me acuerdo perfectamente, como dices, de cuando informábamos de esa posible lesión de Oblak y finalmente, bueno, se ha alargado en el tiempo, pero ha llegado y nada, le deseamos muchísima suerte a Jan Oblak, esperemos que no se complique su, bueno, su salud, obviamente, y también la recuperación y que esté prontito en el Atlético de Madrid porque es pieza clave, pieza fundamental en la plantilla del Atleti. Y bueno, hablando de lesiones, queríamos traer también aquí en este informativo lo de Vitolo, porque ya ha comunicado el club y el propio jugador que ha sido operado de la rodilla, va a estar de baja entre 8 y 10 meses. Le deseamos mucha suerte también a Vitolo en su recuperación. Es un jugador que apuntaba a muchas maneras en el Atlético de Madrid cuando llegó. Yo creo que era un gran fichaje por ciento del Sevilla. Pero es que el tema de las lesiones le ha truncado la carrera por completo. Y hay que recordar que va a volver al Atlético de Madrid porque está cedido en Las Palmas. O sea, la próxima temporada volverá. Pero claro, si son 8 o 10 meses, igual se pierde gran parte de la temporada. Bueno, se la pierde yo creo que entera. No sé si se llegará a un acuerdo para una rescisión de contrato. Lo único que el jugador va a depender exclusivamente de él, de lo que quiera hacer. Para que se fuese cedido se buscó esa renovación donde bajaba notoriamente su salario, si no nadie podía hacerse cargo del salario de Vitolo y sus cesiones han sido desastrosas tanto en el Getafe como en Las Palmas porque es una temporada en la que ha estado prácticamente lesionado todo el año, luego volvió, fue expulsado a los 5 minutos de salir al campo y ahora recae entre 8 y 10 meses, perdón, no 7, de baja, así que una lesión muy larga. Un futbolista que lo hizo muy bien cuando se le fichó, lo estaba haciendo muy bien en el Sevilla, mejor dicho, que con la selección estaba rindiendo a un nivel muy alto, pero en el Atlético de Madrid, lesión tras lesión, y luego futbolista que siempre se ha dudado un poco de si se cuida, si no se cuida, pero al final ha tenido muchas lesiones y uno de los peores fichajes del Atlético de Madrid en los últimos años, aunque se una una larga lista porque en los últimos 10 años todos estos fichajes que se han ido a cifras muy altas, ninguno ha salido muy bien. Y bueno, otro fichaje que llegó por esta temporada y que de momento está jugando mucho es Bitzel. Ayer fue bastante criticado, yo creo, y con cierta razón, porque no estuvo bien ante el Elche. Y el belga, antes de ese partido ante el Elche, anunció su retirada de la selección de Bélgica. Ya no había sido convocado en las últimas convocatorias, así que el propio Bitzel lo ha comunicado en redes sociales. Se retira de la selección y yo diría que es uno de los jugadores más importantes de los últimos años en Bélgica. Pase, o sea, estuviera quien estuviera en la selección, siempre estaba él en el centro del campo, así que es una, yo creo, de las estrellas de esa selección. Sí, sin lugar a dudas, lo único que al Atlético de Madrid ha llegado en un momento que, bueno, ya ha pegado un bajón físico bastante importante. El partido de ayer deja bastante dudas, lo único que hay que recordar que Bitzel ha renovado, aún así eso no quita de que haya sido un fantástico jugador. Ojalá hubiese venido cuando jugó por primera vez en el Calderón con el Zenit en 2014 antes de fichar por el Borussia, porque habría sido un jugador que habría dado mucho, lo único que ha llegado en un momento que ya vemos que, por ejemplo, en la selección donde había sido titular indiscutible, ya ve que tiene que dar un paso al lado porque ya no llega a ese nivel. Así que enhorabuena a Bitzel por esa trayectoria que ha tenido con Bélgica, también plagada de... No ha conseguido ningún título, pero Bélgica sí que ha dejado buenas actuaciones tanto en Eurocopas como en Mundiales. Y vamos a cerrar este informativo con 3 partidos de este fin de semana en cuanto al Atlético de Madrid. Empezamos por el femenino, que fue el sábado. Villarreal 1, Atlético de Madrid 1. Empate que, bueno, salvó también a Bade en los últimos minutos. Ya preparando con la vista puesta en la Copa de la Reina, que se celebrará en pocos días. El próximo partido ya es el último de Liga. Atlético de Madrid femenino, Granadilla-Tenerife. Será el viernes a las 9. Y también, bueno, felicitar a Lucía Moral, que ha sido nombrada jugadora 5 estrellas del mes de abril. También, por cierto, lo ha sido Nahuel Molina, que parecía que se lo iba a llevar a Griezmann, pero ha remontado Nahuel Molina en la votación, así que tanto Lucía Moral como Nahuel Molina son los dos jugadores 5 estrellas del Atlético de Madrid, tanto en el equipo masculino como en el femenino. Y bueno, resultado importante el de ayer en la Copa de Campeones, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2, el equipo de Fernando Torres ha sido eliminado en cuartos de final. Pero más allá de eso, yo creo que el equipo luchó bien en los primeros minutos. Luego es verdad que el Real Madrid empató el encuentro.
pasado a un segundo plano por el pique que hubo entre Arbeloa y Fernando Torres. Y bueno, ha llamado casi más la atención eso. Un Atlético de Madrid que ya, bueno, venía el ambiente un poco caldeado ya de la ida, porque se informaba de que el Atlético de Madrid no permitió meter cámaras de Real Madrid Televisión en el partido en Alcalá de Henares. Así que, bueno, parece que esa relación entre Real Madrid y Atlético de Madrid se está tensando de tal forma que ya parece que pueden romper incluso relaciones. Sí, yo creo que más que pueden romper, están más que rotas. Lo único que hay que ver un poco cómo se ha pintado ese conflicto que hubo entre Torres y Arbeloa, donde se ponía de villano y máximo culpable a Fernando Torres, pero luego hay que ver cómo empieza todo y es que constantemente Álvaro Arbeloa se dirigió al banquillo del Atlético de Madrid a través de insultos, justo cuando empató el Madrid, qué casualidad, pero desde el principio estuvo ahí Arbeloa dirigiéndose, ya fuese a jugadores o a miembros del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y luego, claro, si estás faltando al respeto constantemente, es normal que la gente responda, pero por suerte ahí están las imágenes y se ve quién realmente ha causado toda esta polémica y el que vuelve a quedar mal una vez más, porque ya ha tenido bastantes a lo largo de su carrera, es Álvaro Arbeloa. Sí, totalmente de acuerdo. Y cerramos este informativo colchonero, episodio 55, con la victoria del Atlético de Madrid B por 1-2 ante Estepona. En ese último partido de la Liga regular, los goles de Marco Moreno y Diego Bril le dieron los 3 puntos para un Atlético de Madrid B que ha terminado segundo en la fase regular, como digo, y que ya conoce rival para la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera Real Federación. Será el Español B. El primer partido será fuera de casa, a Español B, Atlético de Madrid B, y ya la vuelta será en casa, en campo del Atlético de Madrid. Será el primer partido el sábado 20 de mayo a las 7:30, ya este próximo fin de semana, y la vuelta será entre el 27 o el 28, todavía falta determinar la fecha exacta, pero también le deseamos mucha suerte al Atlético de Madrid B, porque un ascenso sería muy importante para el progreso de la cantera. Así que, bueno, con esto, con este resultado, este Atlético de Madrid B ganando su último partido de liga, cerramos este episodio 55 del Informativo Colchonero. Un episodio bastante interesante con muchas noticias, con esa posible renovación de Carrasco, de Simeone, que pasará con Joao, Cañelí, Morata, también posibles nuevos fichajes, Javi Galán, Santiago Mourinho, que parece bastante encarrilado. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos a lo largo de esta semana, que ya el canal va a volver a la normalidad. A partir del miércoles más o menos va a ser todo como antes. Ya veremos si el miércoles o el jueves vuelve a haber un episodio del informativo. Va a depender de la cantidad de información que salga sobre el equipo. Y luego ya de cara al fin de semana previa, esta vez sí. La semana pasada nos fue imposible. Y luego obviamente después del partido, sobre las 8 o 9 de la tarde, cuando volvamos del Metropolitano, el análisis de ese Atlético Madrid-Osasuna. Un partido que ojalá vuelva a recuperar la confianza el Atlético de Madrid y se vea al mismo equipo que se ha visto durante este 2023. Así que nada, aquí nos despedimos. Pues muchas gracias a todos por haberos pasado aquí en Twitch, en este directo, y también para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 55 del Informativo Colchonero, qué opináis del tema renovación de Simeone, de Carrasco, de Joao, etcétera, etcétera, de Santiago Mourinho. Si hay alguien que lo haya visto más y pueda aportar más información, os agradeceremos muchísimo en comentarios. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.